Como ustedes sabrán, una de mis caricaturas favoritas es Ed, Edd y Eddy. Una serie animada que trataba sobre 3 chicos llamados Ed, Doble D y Eddy, los cuales organizaban estafas para comprar caramelos gigantes. La serie duró desde 1999 hasta 2009, convirtiéndose en el cartoon de más larga duración en el canal, con casi 11 años de transmisión. Pero ¿qué pasa si les digo que a pesar de toda la fama, el cariño y la buena recepción que tuvo esta serie y su larga duración, se esconde una oscura teoría detrás? Existe una teoría en la que Ed, Doble D, Eddy y los demás niños del vecindario son almas en pena vagando en un purgatorio. Para que no lo sepa, el purgatorio es una fase, un lugar donde van las almas que están en proceso de purificación de sus pecados antes de alcanzar la gloria y entrar al cielo. Y en el caso de los Eds y los demás niños es básicamente un ciclo de infancia eterna. La teoría comenta que los personajes han vivido y han muerto en ese vecindario en diferentes épocas y de diferentes maneras, ya sea a causa de enfermedades, accidentes o formas de violencia. El vecindario siempre estuvo ahí, incluso desde antes de que fuera construido y de que fuera un vecindario realmente en la tierra. El vecindario actualmente tiene 11 casas, pero solamente 8 de ellas están habitadas. Los personajes no conocen mucho de sus vidas pasadas antes de caer en el purgatorio. Solamente recuerdan cosas cuando viene algún chico o chica nuevo, pero tienen conciencia de cómo han sido sus realidades y cómo han muerto. Esta teoría se creó con el fin de poder explicar por qué no hay adultos en la serie, por qué los personajes tienen lenguas de colores, por qué su mundo se comprende solamente del vecindario y también para justificar sus comportamientos. El primero que llegó fue Rolf, quien a diferencia de los demás niños del vecindario, él había nacido en tierras lejanas. Él era hijo de un pastor y se mudó junto a su familia a iniciar una granja en estas tierras que años más tarde serían el vecindario que todos conocemos. Rolf tenía muchísimas responsabilidades en la granja, entre ellos la de atender a los animales y cuidarlos. Y de ahí es donde Rolf saca su actitud ganadera y trabajadora. Pero desgraciadamente Rolf falleció en 1903. Resulta que ese día él estaba atendiendo la granja, a los animales, y un toro se escapó de su corral y empezó a atacar a todos los animales. Rolf hizo todo lo que pudo para detener al toro, pero por desgracia fue embestido y pisoteado por este. En el más allá, Rolf se llevó a todos los animales que el toro había matado, pero por conveniencia propia no se llevó al toro. El siguiente en llegar al vecindario fue Johnny. Se mudaron a los terrenos que pertenecían a la granja de la familia de Rolf. Johnny era un chico muy tímido y solitario, y el hecho de que no había niños en el vecindario tampoco ayudaba. Entonces, debido a esto y a que tenía demasiado tiempo libre, empezó a imaginarse muchas cosas y de ahí nació su amigo imaginario, Tablón. Y así ambos disfrutaban de sus aventuras explorando las campiñas, trepando árboles y metiéndose en problemas. Desgraciadamente esto duró muy poco tiempo, ya que Johnny se enfermó gravemente de tuberculosis y después de una larga batalla contra su enfermedad falleció en 1922. Y Tablón fue lo último que vio en vida hasta su último aliento. Aún después de la muerte, Johnny sigue jugando en patios traseros y calles junto con su amigo imaginario Tablón y también se hizo muy amigo de Rolf. El siguiente en llegar al vecindario fue Eddy, uno de los protagonistas de la serie. Nació en Nueva York, pero se mudó junto a su familia al vecindario en 1932, justo en la época de la Gran Depresión. El vecindario era diferente, pero poco a poco iba tomando forma cuando las familias dividieron las tierras que pertenecían a Rolf y construyeron nuevas casas en las que se mudaron nuevas familias. A causa de esto, Eddy se convirtió en una persona muy embaucadora. Por lo tanto, él organizaba estafas para poder mantener en confort a él mismo y a su familia. Pero en 1939, una de sus estafas salió mal. Eddy desesperadamente trató de escaparse de los niños que querían acabar con él por haberlos engañado, pero se ahogó en un río de la zona al intentar huir de esos niños. Pero en el más allá su personalidad no cambió y sigue persiguiendo al todopoderoso dólar. Sarah y Ed fueron los siguientes en llegar al vecindario en los 40 durante el caos de la Segunda Guerra Mundial. Y para ese entonces el vecindario ya había tomado su forma final como uno de los clásicos desarrollos suburbanos que se volvieron populares tras la Segunda Guerra Mundial. Eran hijos de un soldado que falleció durante la guerra y una madre trabajadora y ausente. Y esta situación en la vida familiar surtió efecto en ambos hermanos. Sarah se volvió una persona bastante responsable y hasta controladora, gritona, manipuladora y enojona en un intento de emular el comportamiento de su madre y que todos a su alrededor supieran que ella estaba a cargo. Ed, por otro lado, se expresó de manera distinta.
Él era un chico amable, sensible, gentil y tranquilo, pero no muy inteligente, y decidió invertir todo su tiempo libre en los cómics y películas de ciencia ficción y de terror que comenzaron a aparecer a finales de la guerra. Pero desgraciadamente ambos hermanos fallecieron en 1953 en un accidente automovilístico mientras iban de camino a ver a sus abuelos. En el más allá, ni su relación ni sus formas de ser han cambiado. La siguiente llegada al vecindario fue Naz. Era apodada la Niña de las Flores y nació en una pareja de hippies que llegaron al vecindario a fines de los 60. Era una chica muy amigable, divertida y además muy hermosa, lo cual la hizo muy popular y querida por todos. Era una chica muy sociable y conversadora que también le gustaba coquetear con otras personas sin ninguna intención. Pero su muerte fue la más trágica y la más horrible de todas. En el verano de 1979, un asesino serial que se había escapado de un asilo local entró a su casa en la oscuridad de la noche. Sigilosamente entró a la habitación de Naz y la violó y la mató. Y el resto de su familia sufrió el mismo destino. Como su muerte le generó tanto trauma, Naz decidió desconectarse del mundo y olvidar todo recuerdo que tuviera de su familia. Es por eso que en el más allá sigue siendo un espíritu libre y le encanta salir y divertirse tanto como ella quiera sin ningún tipo de horarios. No tardó mucho para que Ed, mejor conocido como Doble D, se uniera al resto del grupo. Era hijo de dos científicos brillantes y respetados, pero de muy poco corazón. Durante gran parte de su vida estuvieron ausentes, pero lo criaron bajo una muy estricta disciplina. Lo obligaban a estudiar durante muchísimas horas y también a hacer muchas labores en la casa, y lo castigaban si no cumplía sus objetivos. Esto causó que Doble D fuera muy inteligente, pero también muy tímido, sumiso y débil. Y en sus tiempos libres gustaba de hacer experimentos científicos. Pero lamentablemente en 1986 fue la misma ciencia la que lo mató. Él estaba haciendo un experimento y no se dio cuenta de que había una fuga de gas en su casa, y esto, combinado con un mechero que él estaba usando para sus experimentos, causó una explosión que destruyó su casa con él y con su familia adentro. En el más allá, Doble D sigue estando muy controlado por sus padres. Pero a pesar de que es una persona muy inteligente, culta, muy pulcra y poco dada a los riesgos y demasiado obediente y sumiso, él no tiene ningún problema en tener aventuras junto a sus dos mejores amigos. El siguiente en unirse al grupo fue Kevin. Él había nacido el mismo día en el que Doble D murió. Pero a pesar de eso y de su parecido físico, Kevin era totalmente opuesto a Doble D. Él venía de una familia muy disfuncional que lo maltrataba y que no le prestaba atención, lo cual hizo de él un chico cínico, mezquino y abusivo que le hacía bullying a otros niños más indefensos que él. Pero una noche del invierno de 1999, los problemas en su casa llegaron a un punto crítico. Su padre llegó a su casa en estado de ebriedad y cuando se cruzó con Kevin le dio una brutal paliza, lo cual le ocasionó la muerte mientras estaba en la ambulancia que lo trasladaba al hospital, y su padre fue sentenciado a cadena perpetua. En el más allá, Kevin sigue siendo un chico cruel y abusivo, pero con un padre distante que lo llena de regalos. Jimmy fue el último en llegar al vecindario y se mudó junto a su familia a la casa donde Kevin vivía antes. Le habían diagnosticado leucemia poco después de aprender a caminar. Debido a esto, sus padres lo sobreprotegían demasiado y preferían que su hijo no saliera de su casa o incluso de su habitación. Y esto hizo de él un chico débil y enfermizo, al que le costaba relacionarse con otras personas y hacer amigos. Sus últimos meses de vida los pasó encerrado en su habitación, acostado en su cama, completamente aislado del mundo exterior. Vivió agonizando durante un tiempo, pero finalmente en el año 2000 termina muriendo a causa de su grave enfermedad. En el más allá, Jimmy siguió incapaz de poder socializar con otras personas, pero él pudo encontrar protección en Sarah, quien es su única y mejor amiga. Las hermanas crueles eran muy distintas con respecto a los demás niños del vecindario. Se dice que son hijas de demonios no muy distintas de los súcubos de la mitología humana. Los súcubos eran demonios femeninos los cuales seducían a los hombres, sobre todo a los adolescentes y a los monjes. Pero en lugar de seducir, las hermanas crueles fueron enviadas desde el infierno para torturar a las almas torturadas del vecindario. Sorprendentemente, se sienten atraídas hacia los Eds por razones desconocidas. Pero se especula que se debe a que los Eds son los miembros más débiles y más alejados del grupo, por lo cual los ven como blancos fáciles para sus torturas. Pero a pesar de eso son temidas y odiadas por todos, incluyendo a los Eds. Esta teoría se hizo muy popular allá por los años 2010 y 2011.
La identidad de la persona que creó esta teoría sigue en misterio, pero se creó con el fin de poder explicar lo que les dije anteriormente en la parte 1. ¿Y vos? ¿Qué pensás de toda esta teoría del purgatorio de Ed, Ed y Eddie? Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.